en A Fondo. En diciembre del año 2014 viajó la quinta y última comisión de víctimas a La Habana, Cuba, para encontrarse frente a frente con las FARC. Fueron en total 60 las que representaron a miles de víctimas de la guerrilla, paramilitares y del Estado, 36 mujeres y 24 hombres de 25 departamentos del país. No todas viajaron para sentarse en la mesa de conversaciones y todas tienen posiciones distintas: a favor, en contra y resignación sobre el acuerdo de justicia. Esta mujer, a quien guerrilleros la violaron y producto del abuso tuvo un hijo con discapacidad y luego su esposo fue asesinado por las FARC, asegura estar completamente de acuerdo con las penas que se fijaron a la guerrilla. Cree en el proceso de paz y la reconciliación. Yo no tenía con qué darles a ellos un dinero, el cual ellos cobraban una vacuna, y procedieron al abuso carnal violento. Sucedió en las horas de por la tarde, brutalmente golpeada, quemada. Y yo llego a mi casa pues en una situación pues muy dura. Para mí hubiera sido el peor error y la peor decisión que yo hubiera tomado en haber abortado a mi hijo. Yo creo en el proceso de paz, porque es que si nosotros no asumimos el proceso de paz, le estamos diciendo a Colombia que sigamos en conflicto y no queremos seguir más en guerra. No queremos seguir en lo mismo, no queremos que los hechos tan lamentables que sucedieron años atrás se vuelvan a suceder, sino nosotros no le prestamos la debida importancia al proceso de paz. Esto sigue. Para pelear se necesitan dos personas, ¿cierto? En este momento, si nos colocamos en un punto que ni el uno pelea ni el otro pelea, vamos a encontrar un equilibrio. Es un proceso de que uno lo va asumiendo poco a poco y llega el momento que se equilibra. Yo siempre he dicho que lo que se calienta se enfría. Por su parte, Camila, a quien le asesinaron un hermano, le desaparecieron otro y además tuvo amenazas y persecuciones de grupos armados por su condición sexual, dice que quizás estas penas no son las más justas, pero que con el fin de lograr la paz, la verdad y la reparación, las acepta con resignación. Se enseñan los panfletos, que no solo pues las maricas, que las trabajadoras sexuales, sino que los viciosos, eso hablaban de todo, que uno hasta se asustaba y decía, yo también estoy en la fila, en la lista esa, pero sí, era tenebroso uno escuchar esos comentarios, esos panfletos, uno leerlos, era tenebroso, sí. Y estoy viva de milagro. Me duele en ese momento solo pensar que tengo un hermano desaparecido, que no sabemos nada de él, en qué fosa se encuentra, si fue tirado al río. Y más duro ver a mi madre en su dolor, con ganas de tener respuestas del cuerpo, con ganas de sepultarlo. Para mí sí hay impunidad, yo lo acepto, pero lastimosamente en esta vida hay que manejar sacrificios. Yo digo que en eso se suma de que hayan tomado ese acuerdo de 5 a 8 años como penas. Y eso yo lo respeto. Para mí eso no es suficiente. ¿En dónde hay esas fosas? ¿En dónde dejaron esos cuerpos? ¿En dónde fueron tirados? ¿En dónde dejaron esas minas? Entonces que cuenten esos hechos, esos delitos. Pues sí, yo diría que lastimosamente así no paguen cárcel, pero lo importante sería el recuperar esos cuerpos perdidos. Pero Farid Usme, quien fue desplazado de San Carlos, Antioquia en el año 1998, asegura que este acuerdo está lleno de impunidad. Dice que no hay justicia y se opone a estas penas pactadas. Listo, queremos la paz, pero ¿a qué precio? O sea, el Estado colombiano no puede entregar absolutamente todo. Si bien todos los colombianos queremos la paz, es bajo qué términos queremos la paz. Y al ver uno, por ejemplo, esta justicia transicional y ver las penas irrisorias que esos señores que han causado crímenes de lesa humanidad, los policías que estuvieron 13 años y fueron acribillados, los diputados del Valle que fueron secuestrados y todos fueron acribillados. Entonces, frente a esa situación, el país se pregunta, ¿a qué costo queremos la paz? La impunidad no puede estar por encima de la justicia nunca. Una persona que ha causado crímenes de lesa humanidad, ¿es justo que con 5 años pague?
es justo. Es justo que los jefes guerrilleros, con una amnistía, puedan salir libres, derecho para el Congreso de la República. Eso es justo. El senador de la República y además víctima de la guerrilla, Mauricio Liscano, explica el acuerdo de justicia. Va a haber justicia. ¿Y por qué va a haber justicia? Porque hay un tribunal, porque hay unos victimarios que se van a tener que someter a ese tribunal que son las FARC, porque va a haber un debido proceso, porque va a haber investigación y porque va a haber sanción. Cuando hay un tribunal, cuando hay investigación y cuando hay sanción, pues no hay impunidad. Claramente las FARC van a ser investigadas, juzgadas y van a ser, por supuesto, también condenadas. Reducir un proceso de paz, la posibilidad de la reconciliación, la posibilidad de que hayan menos muertos y menos víctimas, la desmovilización de 8.000 o 9.000 hombres en armas, simplemente a un concepto de cárcel con barrotes, me parece que es una visión muy restriccionista y muy limitada de lo que es un proceso de paz. Estos son los contrastes, los rostros del conflicto armado que por más de 50 años ha causado dolor y muerte en el país. ¿Qué es lo más justo para las víctimas? El debate de esta noche a fondo. Así es, muchas gracias por continuar en mi canal. Hace pocos minutos estábamos haciendo un debate con los candidatos a la alcaldía de Itagüí y la opinión continúa en mi canal, en este caso con el tema de justicia transicional. Hoy tendremos un debate acerca de este tema que sigue generando inquietud en el país y básicamente porque los acuerdos aún no han sido revelados y esto ha causado suspicacias por parte de algunos sectores de la opinión pública que están pidiendo que precisamente el acuerdo logrado en materia de justicia transicional sea revelado por parte del gobierno y los negociadores de las FARC. Hoy vamos a abordar el tema de la justicia transicional desde las víctimas. ¿Qué piensan las víctimas? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué opinan de lo que se ha conocido y ha trascendido hasta el momento de este comunicado sobre justicia transicional? Queremos que opine en @teleantioquia, numeral a fondo y asimismo a través de nuestras líneas telefónicas 232-3903 o 018-051-5015. Y para empezar vamos a presentar a nuestros dos invitados. Uno de ellos es Luis Carlos Herrera, ex secuestrado y víctima de las FARC. Hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas. Luis Carlos, buenas noches y gracias por estar con nosotros en A Fondo. Muchas gracias. Comento que yo fui secuestrado en el 2004, laboraba con la Gobernación de Antioquia, venía desarrollando un programa social en los municipios del occidente y participé también en las marchas de la no violencia organizadas por el doctor Guillermo Gaviria, gobernador que trabajó profundamente por la no violencia. Y realizando una actividad en el municipio de Caicedo, fui secuestrado por el Frente 34 de las FARC, casi en el mismo punto donde fue secuestrado el gobernador Guillermo Gaviria. Guillermo Gaviria. Claro. Y me tocó, fue muy duro, no solo para mí, sino para mi familia, todos los recorridos que me tocó realizar, entrar en la selva más de 14 días, estuvimos internos, cerca de Mandé, cerca del Chocó, y me tocó estar en los sitios donde fue asesinado el doctor Guillermo Gaviria, el impulsor de la no violencia en Colombia. ¿Y por qué lo secuestran, Luis Carlos? De verdad que yo estuve en la Semana Santa, en el municipio pues cuando estuve secuestrado, me tocó hablar con el jefe del Frente 34 de las FARC, por allá cerca al Chocó, y yo les preguntaba que por qué me habían secuestrado, que si yo siendo sindicalista, porque yo formaba parte de una organización sindical, ADEA, Sindicato de la Gobernación de Antioquia, por qué había sido secuestrado. Claro. Y después de hablar muchas cosas con él, él me dijo que porque yo estaba concientizando al campesino, me estaban pagando para que le sacara gente de las filas y que tenía mucha carreta y que yo le ponía la cabeza como un globo a los campesinos y el campesino no sabía para dónde coger. Y de verdad que el trabajo mío no era sacarle gente a las FARC de las filas ni a ningún grupo al margen de la ley. Mi trabajo era construir tejido social y yo creo que desde el amor, desde los valores sociales
y dando a conocer la importancia que tienen las diferentes organizaciones dentro de la ley y todo lo que permite cuando se constituye una organización lograr desarrollo. Porque yo creo que uno de los principales problemas en Colombia es que las personas, la ciudadanía se organiza exclusivamente para trabajar por obras físicas, materiales, más no se organiza para trabajar por la persona humana. Por supuesto. Luis Carlos, ¿en qué momento deciden dejarlo en libertad? ¿Por qué lo dejan en libertad? Pues a mí me dejaron en libertad. Fueron 14 días, ¿cierto? No, 99 ¿Cuánto tiempo? días. 99 días. 99 días. Eso es mucho tiempo. A mí me secuestraron con un amigo de Caicedo, con Aymer Velázquez, que él salió como a los 44 días. A mí me dejaron libre después de una extorsión. A mí extorsionaron mi familia, gracias a Dios. La ex esposa mía hubo que hacer unos esfuerzos ingentes. Inclusive cuando yo salí, me tocó salir a conseguir lo que pude para poder salir. E incluso aquí hubo alguien que después me cogió por ahí para yo poder continuar sirviéndole a la gobernación de Antioquia. Tuve que, pues, de verdad me da vergüenza comentarlo, que yo creo que, no sé hasta dónde era el ASFAR o no, por ahí me hizo comentarios que había que cumplirles a ellos, que había que pagarles lo que les habíamos quedado debiendo, y yo no sé qué se había quedado debiendo. Afortunadamente la ex esposa mía fue la que manejó todo esto y consiguió la plata con mi familia, porque hubo hermanas mías y familiares que consiguieron plata para poderle pagar a ellos. ¿Podemos hablar de esa cifra o quiere guardársela? Pues yo considero que yo de verdad, la que conoce bien todo es mi ex esposa. Y yo no sé cuánta plata, lo cierto es que a mí, cuando yo salí, gracias al doctor Sergio Trujillo Turizo, que era el secretario en esa época. De Agricultura. De Agricultura. Era el secretario en esa época. Ellos, incluso a ellos también les tocó prestar. Pero a mí me parece que la gobernación, siendo el doctor Aníbal Gaviria Correa, gobernador, de pronto cometieron un error por que me liberaran. Y de pronto hubo una oferta que ellos no podían cumplir, que la gobernación no podía cumplir. Por supuesto, por supuesto. Usted fue víctima de las FARC casi 100 días, casi secuestrado, digamos, en las montañas entre el Chocó y Antioquia, prácticamente, en una situación muy difícil para usted, para su familia, pero usted está de acuerdo con el proceso de paz, ¿cierto? Desde luego que yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, incluso lo defiendo. Perfecto. Y le pido incluso a gente poderosa en Colombia, a gente que tiene capacidades en Colombia, que esta es una oportunidad, no solo para las FARC, porque yo creo que es la última oportunidad que se presenta. Muy bien. Ahora, si quiere, vamos a ahondar un poco más en su posición frente al proceso, porque quiero presentar al otro invitado que aquí también está, que se habla. Es otra persona, una víctima de las FARC. Se trata de Jaime Restrepo. Usted fue víctima en un atentado que le hizo precisamente las FARC aquí en Medellín. Jaime, buenas noches. Y háblenos un poco de ese hecho tan difícil para usted. ¿Cuándo ocurrió eso? Respetado Jorge, un placer saludarlo. Muchas gracias por su invitación. Un saludo especial a Luis Carlos, a todo su equipo de trabajo y obviamente a todos los televidentes. Miren, yo funjo en calidad de representante de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla Terrorista y no me gusta circunscribir la victimización a mi caso. Se la voy a contar pues porque usted me está preguntando por ella, pero quiero decirle de manera muy contundente aquí a los televidentes que Jaime Restrepo está hoy sentado aquí no como una persona individual. Yo en este momento siento que represento el alma, el corazón, el dolor y la voz de millones de víctimas de las FARC y del ELN en Colombia. Así las cosas, le voy a contar el caso concreto. El 1 de mayo del año 2003. Por supuesto. Día del trabajo. En esa época estaba yo llevando a la exnovia de la época a su casa ahí en la zona del velódromo diagonal al Colegio Jesús María. Allí hay una canalización que llega hacia el estadio de Medellín. Y me hicieron un atentado violento. 5 tipos abordaban un vehículo marca Swift y 2 en motocicleta. 6 armados. Fue una balacera impresionante. El vehículo mío fue impactado en 13 oportunidades. El vehículo no era blindado. Yo estoy en este momento convencido que estoy vivo gracias a Dios y a las oraciones de mi mamá. Y gracias a que
Afortunadamente yo portaba un arma de fuego y me pude batir a sangre y fuego contra esos bandidos y herirle 2. Pero el caso concreto es que yo me he dedicado a reconstruir la memoria histórica de los crímenes cometidos por el bloque Iván Ríos de las FARC y sus 11 frentes, a elucubrar sobre la historia del bloque, la georreferenciación de los frentes y la participación delictiva de todos y cada uno de esos fascinerosos, empezando por los miembros del Estado Mayor de cada frente, miembros del secretariado que han hecho parte del bloque Iván Ríos, como ese Iván Márquez, masacres y genocidios, como por ejemplo, le voy a contar, aquí la FARC se llena la boca hablando del genocidio de la UP, pero no le han contado a la población civil, a la población colombiana, a la opinión pública sobre el genocidio de Esperanza, Paz y Libertad en el Urabá antioqueño. Los cientos de militantes de Esperanza, Paz y Libertad que fueron asesinados por la FARC. Quiero a ambos preguntarles muy rápidamente porque el tiempo apremia también y se nos va a ir muy rápido y hay varios cuestionamientos. Entonces, tenemos obviamente la posición, para que los televidentes se ubiquen, la posición de una víctima de las FARC que no está de acuerdo con lo que en este momento está sucediendo alrededor del proceso, así lo tengo ya entendido más o menos Jaime, claro, y Luis Carlos Herrera, también una víctima de las FARC, víctima de un secuestro y quien asegura que el proceso es necesario para avanzar en este tema de reconciliación que es necesario en Colombia. Voy con Luis Carlos y después otra vez con Jaime. ¿Qué piensa usted de lo que se logró en materia de justicia transicional, este acuerdo logrado en materia de justicia que, digamos, hace 15 días está en boca de la opinión pública? ¿Qué tan representativo es para las víctimas que se logre, digamos, un acuerdo o un comunicado, que es lo que hay expreso entre ambas partes, entre las FARC y el gobierno frente al tema de justicia, Luis Carlos? Yo considero que en este momento es bien diseñado el programa. Hay muchas personas que no creen en el proceso de paz y tienen sus razones y hay que respetar todas estas posiciones, pero hay que creer en el proceso. Y yo creo que si en este momento el proceso lo estuviera manejando, con todo respeto, a alguien que admiro y admiraré porque es un líder no solo en Colombia, sino en el mundo, el proceso en las mismas condiciones sería aceptado. Y el hecho es que en este momento hay una serie de animadversión en contra del presidente actual, que entre otras viene haciendo ingentes esfuerzos y que para nosotros las víctimas, yo que tengo una organización... Pero digamos, hay un punto central. ¿Usted está dispuesto a perdonar? Digamos que ese es uno de los puntos centrales que hace parte de todo este tema de justicia transicional. Las víctimas seguramente tendrán que ir y decir, bueno, perdonamos. ¿Usted está dispuesto a perdonar? El problema no es que yo perdone, el problema es que yo mismo me perdone una cantidad de aspectos, porque cuando uno se perdona, está perdonando a los demás. Y de luego, si ellos piden perdón, muy bueno, y entre ellos hay mucha gente que va a pedir perdón, indiscutiblemente que habrán algunos enfermos mentales que no lo van a hacer. Pero es que cuando uno perdona, el que se está aliviando es uno mismo, el que se está sanando es uno mismo. En este momento, una cantidad de enfermos que hay en Colombia. Es decir, usted podría perdonar perdonar. ¿Usted podría perdonar a sus captores? No, es que incluso, no, pues de verdad que es que para mí, si yo no perdono, el que voy a llevar, pues el que me va a enfermar soy yo. El que no voy a tener tranquilidad y armonía soy yo. En su caso, digamos, usted está dispuesto, no, mejor dicho, ¿qué opina, digamos, de este acuerdo de justicia transicional logrado en La Habana o de este comunicado conjunto entre ambas partes frente al tema de justicia hace 15 días? Porque recordemos a la opinión pública que yo fui quien expuso ante la opinión pública las fotografías del yate de las FARC. Además di a conocer un documento donde el colectivo José Alvear Restrepo asesoraba a las FARC en La Habana en el tema de justicia. Yo conozco con filigrana y detalle lo que se está negociando allá, no con hipótesis, ni con supuestos, ni con imaginerías, con todo el respeto del amigo Luis Carlos, pero sí le quiero decir algo. Bienvenida a la paz y la reconciliación entre los colombianos. Tendría que ser un demente para no querer uno la paz. Bienvenida a la paz, pero en unos acuerdos donde lo que se está negociando es nuestra democracia y nuestra soberanía, en unos acuerdos que están regidos por la impunidad, porque estos delincuentes
criminales de guerra y de lesa humanidad desde un principio han hecho nugatorios los derechos de las víctimas. Pero, a ver, en estos procesos que se adelantan a veces, digamos, con guerrillas y otros grupos armados en otras sociedades del mundo, también llegan a estos acuerdos de justicia transicional. ¿Por qué este lo ve, digamos, como una puerta a la impunidad, Jaime? En mi calidad de abogado, defensor de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, le puedo decir algo. Colombia ha suscrito convenios y tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. No se nos puede olvidar que Colombia suscribió el Tratado de Roma. No se nos puede olvidar que Colombia suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe indultos y amnistías amplias en materia de desgreño y de mérito a los derechos humanos en materia de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bienvenido, yo trabajo activamente en justicia y paz. Claro. Y cuando uno habla de una pena alternativa efectiva dentro de un centro penitenciario, yo estaría de acuerdo con eso. Pero a mí que no me vengan a decir que estos sinvergüenzas que han sembrado a Colombia de sangre, dolor y lágrimas van a pagar es que una pena restrictiva de la libertad, muy seguramente en zonas de reserva campesina que son manejadas por ellos, en miles de hectáreas. Pero aún no conocemos el acuerdo, que esa es otra dificultad, pues, digamos, no hay muchas sombras sobre el acuerdo y hoy precisamente el presidente dijo que aún faltaban detalles por ajustar de ese acuerdo y que por eso no se había revelado a la opinión pública. Discúlpeme, pero claramente lo han dicho los negociadores plenipotenciarios de La Habana, tanto los de las FARC como los del gobierno. Ya lo dijo el ministro, que no van a pagar prisión en centros penitenciarios. Y eso es sinónimo de impunidad. Muy bien. Así de sencillo. Eso mismo quiero hablar en este momento con Luis Carlos. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, que las FARC no vayan a la cárcel? De verdad que en este momento ustedes saben que hay una cantidad de reinsertados de la extrema derecha y la extrema izquierda. Y en este momento muchos pues no han ido a la cárcel y en este momento en algunos sitios están haciendo muy buena labor, sin dejar de desconocer que hay un pequeño porcentaje que volvió a incurrir y que por muchas razones hoy están pagando cárcel. Por supuesto. Pero eso es algo que de verdad yo digo, en este momento las cárceles del país están llenas de personas que han cometido errores, incluso gente que está condenada sin haber sido escuchada. Y yo creo que en este momento en el proceso de paz, lo que más me motiva a mí es que se habla mucho de la ruralidad. Y si nosotros nos damos cuenta Pero en el fondo la pregunta es casi con un sí o no. ¿Usted está de acuerdo, digamos, que las personas que se desmovilicen y que hagan parte de estos acuerdos no paguen cárcel? Creo que las víctimas, eso debe ser muy porcentual y dependiendo de muchos aspectos y también de los crímenes que hayan cometido. Por supuesto. Para usted un acuerdo, Jaime, en materia de justicia transicional tendría que ser intramural, es decir, tendría que obviamente contemplar cárcel para las personas que se desmovilicen y hagan parte de este acuerdo. Claro, la paz hay que hacerla pero con dignidad. Una paz donde no se negocie nuestra democracia y nuestra soberanía. Una paz sin impunidad. Podemos hablar de unos mínimos o de unos límites punitivos. 5 a 8 años, tal como ocurre en Justicia y Paz. 5 a 8 años de pena intramural. Pero aquí, permítame decirle a los televidentes, es que el tema de la impunidad aquí es secundario, ese es el sofisma de distracción. Aquí lo que le están entregando a las FARC en el proyecto de reforma agraria integral es la tierra, porque quien tiene la tierra ostenta el poder económico. Quien tiene el poder de la tierra maneja a quienes viven dentro de la tierra. Es decir, el poder político, los votos. Eso es lo que se está manejando en La Habana. Hay 3 casos pues, que se expusieron, digamos, en este acuerdo de justicia transicional. El caso de los que digan o reconozcan sus delitos, el otro caso de los que lo reconozcan tardíamente, que pagarían cárcel, y los que no lo reconozcan, que tendrían una cárcel hasta de 20 años. Sí, pero mire usted de qué manera ya lo que están montando y lo que están diseñando es un sistema de verdad oficial. El proyecto Nunca Más es una franquicia que viene desde Sudamérica, desde la época de Montoneros y de Tupamaros y ahora la quieren reencauchar en Colombia. Eso no es nuevo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa operación? El libro de la memoria y la verdad histórica. El Estado, máximo responsable.
de la mano con las fuerzas militares, la policía, los paramilitares y los gremios. Y por allá en un capitulito minúsculo van a quedar las FARC diciendo, claro, es que nosotros, como ya lo han dicho, es que nosotros somos víctimas y nosotros nos estábamos defendiendo de los crímenes del Estado. Eso es lo que no podemos permitir. La justicia internacional podría operar aquí, de acuerdo con lo que estabas diciendo hace un momentico, para crímenes de lesa humanidad, actos atroces. Obviamente, y les quiero decir, a eso le estoy apuntando. Ese es mi trabajo. Yo me dedico desde la Asociación de Víctimas de la Guerrilla Terrorista a reconstruir la memoria histórica de todos y cada uno de los crímenes perpetrados por las FARC en materia de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y una vez, como consecuencia de los acuerdos de La Habana, se genere la impunidad en esos crímenes que tienen criterios de masividad y de sistematicidad, inmediatamente nosotros los representantes de víctimas vamos a catapultar esos casos concretos ante la comunidad internacional, más concretamente ante la Corte Penal Internacional o ante la aplicación de la jurisdicción universal, porque no nos vamos a aguantar, Jorge, que esos crímenes queden en la impunidad, eso es imposible. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería, digamos, para ustedes, usted que está, digamos, de acuerdo un poco más con el proceso de paz, cuál sería ese modelo o esquema de justicia que sería ideal para una víctima como usted y para otras que seguramente usted conoce en este momento de las FARC? Yo considero que en este momento nosotros debemos de analizar las causas por las cuales se han generado las violencias en Colombia y cómo se crearon estos grupos al margen de la ley, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Y todos, justificando su lucha, han cometido delitos y ha sido muy doloroso para Colombia. Y la gente que más ha sufrido y sufre, incluso en este momento no se ha superado de ese dolor, son campesinos, gente de la clase baja y sin desconocer de otros estratos sociales. Y yo considero que esto, lo de la justicia transicional se viene manejando en unos aspectos que creo van a ser benéficos para Colombia. Y hay que darle la oportunidad a Colombia. Es a Colombia a la que hay que darle la oportunidad para que entren en un acuerdo de paz y para que Colombia pueda reconstruir su tejido social. Usted como víctima de las FARC, en aras, digamos, de lograr un acuerdo de paz, ¿estaría dispuesto a perdonar entonces a sus victimarios y que no paguen cárcel? Le voy a comentar, reitero un poco de la las pregunta. personas que a mí me secuestraron, ya hay varias que están, no sé en qué sitio, pues de ya reclusión. Han muerto. Ya han muerto. Y creo que de verdad que a uno se le sale de las manos, porque es que de verdad que yo no sirvo para juzgar ni para condenar a nadie, porque incluso nosotros cuando condenamos y cuando criticamos hechos dolosos, desconocemos una cantidad de causas y a veces digo yo, ¿hasta dónde? Yo soy responsable de todo lo que está pasando en Colombia. Usted como víctima, ¿qué escenario de justicia plantearía ideal? Es decir, se habla mucho de verdad, se habla mucho de justicia restaurativa, se habla inclusive de reparación. A mí me parece que vale la pena que se ponga en práctica lo que habla la Ley 1448 del 2011 y sus decretos reglamentarios, que se implemente la norma como está escrita. Si esto se implementa inclusive de verdad, justicia, reparación y no repetición, me parece de acuerdo y bien para las víctimas y sobre todo en este momento que realmente las víctimas tengamos un goce efectivo de nuestros derechos. Claro. Jaime, usted habla mucho, digamos, que tiene que haber cárcel efectiva para estas personas que se desmovilicen y, digamos, otro tipo de penas para quienes hayan cometido crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hay un componente importante en estos procesos, que es la verdad, la justicia, la reparación para las víctimas. Esos componentes, digamos, ¿los cumple este acuerdo de justicia transicional o hay que avanzar mucho más en ese sentido? ¿O usted qué posición asume frente a este tema? Yo no veo que los cumpla, Jorge, porque allí se habla de una verdad, pero una verdad que va a ser manipulada por una comisión de la verdad manejada desde La Habana. El tema de justicia hablan de penas alternativas de 5 a 8 años, pero no hablan de privación efectiva, sino restrictiva de la libertad, donde no va a haber privación de libertad en centros penitenciarios. Y el tema de la reparación se lo van a delegar al Estado. Ellos dicen que no tienen un solo peso, muy seguramente ya tienen todos los miles de millones del narcotráfico en paraísos fiscales. Y permítame agregar algo, complementando lo que dice Luis Carlos,
y es que yo también perdonaría, pero con condiciones. Y perdonaría más fácil al guerrillero de base, porque hay muchos guerrilleros de base que también son víctimas, que fueron reclutados de manera forzosa por esos bandidos de las FARC. Pero a los miembros del secretariado, del Estado Mayor Central de las FARC, a la cúpula política manejada desde el Partido Comunista Colombiano, yo no los perdono. Que paguen todas las consecuencias, y si en Colombia no hay justicia efectiva, nos tocará acudir ante los tribunales internacionales. Y vamos a hablar un poquito de la paz. ¿Usted sí cree, Jorge, discúlpeme, Sí. que en Colombia va a haber paz? Eso es un sofisma de distracción. ¿Cuál paz? ¿Ustedes creen que las FARC y estos delincuentes van a entregar el negocio del narcotráfico? ¿Ustedes creen que van a entregar el negocio de la minería ilegal, Bueno. de la extorsión, del secuestro? Ahora, Olvídese. ahora hablamos un poco más sobre ese tema, Jaime, que hay unos puntos también importantes por detallar. Ya regresamos, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Estamos hablando sobre justicia transicional. Tenemos 2 víctimas de las FARC, uno que no está a favor de estos acuerdos en materia de justicia transicional que se han logrado, que han trascendido a la opinión pública, y otra persona que sí cree que la reconciliación, la firma de un acuerdo, este tema de justicia transicional es necesario para avanzar hacia un fin de conflicto con las FARC. Recuerden opinar, 232-3903-01, 8051-5015 son las líneas telefónicas a través de las cuales pueden hacer los comentarios. Nos vamos a una pausa y ya regresamos en la foto.
Al conocer la opinión de las víctimas acerca del acuerdo de justicia a guerrilla y otros actores armados fijado en el proceso de paz, A Fondo quiso conocer qué piensan los ciudadanos. Muchos coinciden en que el país debe seguir apostándole a la paz. Me parece que pusieron unas penas, no va a quedar nadie impune y de todos modos está la posibilidad también de que nosotros más adelante entremos a opinar, a juzgar, a decir, pero hay que ir avanzando en el proceso. Estoy feliz. Como estamos tan modernos ahora que ya nada es pecado, ya nada es nada, cualquier cosa que paguen es mucho cuento. Antes mucho cuento que reconozcan que han hecho mucho mal a la humanidad. ¿Sí o no? ¿Para qué más? Estoy de acuerdo, porque uno lo que quiere es la paz y no se supone que están en un proceso de paz. Y es algo pues que si los encarcelan, peor, se pone esto peor todavía. Pero también hay muchos otros que manifiestan que estas sanciones debieron ser mayores y que las fijadas no son suficientes para que respondan por su accionar delictivo. No hay justicia, porque si eso es lo que ellos han hecho en todo el país, que han matado a mucha gente, que han sido criminales de guerra, que han estado dejando huérfanos, viudas y mucha gente desamparada y mucha gente que han salido del campo, pues me parece como una injusticia, algo que, digamos, un atropello para la gente, una burla para la sociedad que le den tan poca cárcel a una persona que merece tanta cárcel. Realmente una burla, porque ellos deben mucho a la sociedad, han hecho mucho daño, realmente no van a pagar. Merecía una pena más dura. Sí, pues porque los delitos que hicieron no fueron como tan simples para que los premien como los premian el BES. El debate sobre la justicia, reparación y verdad a víctimas esta noche a fondo. Muy bien, seguimos debatiendo el tema de la justicia transicional, acuerdo que hace más o menos 15 días se dio a conocer por parte del gobierno y los negociadores en La Habana. Muchas posiciones al respecto. Ha habido, digamos, mucha inquietud en la opinión pública porque la totalidad del acuerdo no ha sido revelado y el presidente Santos aseguró que no va a permitir presiones para revelar el acuerdo porque todavía hay puntos por finiquitar. Recuerden que pueden opinar en el 232-3903. Frente al acuerdo de justicia transicional, hoy tenemos dos personas, dos invitados en A Fondo. Uno, digamos, que está en contra, víctima de las FARC, y uno que está a favor, digamos, del proceso, también víctima de las FARC. Y estábamos hablando, cuando cerramos el anterior bloque, Jaime, sobre el tema de prácticamente la repetición que puede ocurrir, digamos, por parte de muchos de estos actores que una vez desmovilizados siguen, digamos, dedicados al narcotráfico, siguen dedicados a otras actividades lícitas. Yo quería decirle que eso no solamente pues, ha ocurrido, digamos, con las FARC, eso ha ocurrido, digamos, sistemáticamente con otros grupos que se han desmovilizado en el país, inclusive podríamos decir los paramilitares que hoy muchos fueron a dar a las BACRIM. Es decir, ya hay un problema estructural del gobierno, del Estado colombiano, que no es capaz, digamos, de monopolizar el control de ciertos territorios y definitivamente imponer control en ciertas zonas con estos grupos. El gran problema es que este país históricamente se ha dedicado desde la clase política a beneficiar a delincuentes y a bandidos. Y si usted se pone a mirar en nuestra historia, allí puede advertir y evidenciar un sinnúmero de indultos, amnistías, leyes de punto final, perdón y olvido, diminuentes penológicas para criminales y bandidos. Entonces el problema en Colombia no es de intolerancia, no. El problema en Colombia es que infortunadamente aquí no hay autoridad ni hay justicia. Por supuesto. Entonces donde pulula la corrupción y usted a eso le suma que los órganos coercitivos del Estado están arrodillados a la delincuencia y la administración de justicia lo único que hace es favorecer al bandido y al delincuente, podemos llegar a una simple lógica y es que el bandido aquí entiende la cárcel o el plomo, así de sencillo. Pero hay otra inquietud que se podrían estar formulando algunos televidentes. ¿Es mejor tener a esos bandidos desmovilizados o dando bala en el monte? Mire, yo le diría otra lógica. Es mejor tener a los bandidos de las FARC legislando desde el Congreso de la República, libres, con sus patrimonios en el exterior y con sus mandos medios multiplicados en las BACRIM o tenerlos en la prisión. Es que esa es la otra lógica de este asunto, Jorge. Aquí no podemos engañar a la opinión pública
y decir que por el prurito de la palomita de la paz le tenemos que entregar casa, carro, Claro, beca, ministerio, curul en el Congreso y candidatura presidencial a los delincuentes. Exacto, hay algunos que pensarían, ya llevamos 50 años en este tema, 50 años y el Estado colombiano no ha podido. Entonces ahora se presenta esta oportunidad tal vez única entre muchas pues que ha habido, pero digamos muchas, única, y digamos hay una esperanza de algunas víctimas o de algún sector de la población colombiana frente a un acuerdo o un posible acuerdo de punto final a este conflicto con las FARC. Pero eso no es cierto. Le quiero contar, yo conozco con filigrana y con detalle las estadísticas de los resultados operacionales de los 8 años del gobierno Uribe contra las FARC, el ELN y las bandas criminales. Y podemos decir que en esos 8 años las FARC fue disminuida a su más mínima expresión. Si el presidente Santos hubiese continuado con la política de seguridad democrática, obedeciendo el imperio de la ley, porque aquí no estamos diciendo que se haga nada ilícito y nada que contravenga el marco jurídico, pero si hubiese continuado con las operaciones militares en materia de bajas, desmovilizaciones y capturas, con el plan de recompensas, si hubiesen continuado judicializando los delincuentes, en este momento no habría FARC. Eso sí lo puedo yo garantizar. Vuelvo entonces con Luis Carlos. Usted me decía ahora en la pausa comercial que aquí hay mucha intolerancia. ¿A qué quería referirse con ese tema? Se refiere de pronto a la posición de algunas personas. A lo que dice el doctor Jaime, pero cuando el doctor Uribe no se disminuyeron, se opacaron las acciones que ellos cometían, pero no se disminuyeron. Y nosotros vivimos en un país muy intolerante. Es tan intolerante que en este momento usted ve cómo un padre de familia, una madre de familia, un hermano, lastima a un hijo por cualquier tontería, por cualquier insignificancia. Nosotros estamos causando daño. Y nosotros, desde nuestras propias familias, estamos haciendo mucho daño. Vemos que en este momento hay una cantidad de personas, hermanos, hermanas, familiares, donde no hay empatía y donde hay una cantidad de rencillas y de resentimiento que con cualquier detallito se estallan. ¿Y cómo vamos a pensar nosotros de que un país, incluso en los diferentes actores armados, por cualquier tontería, nosotros ya queremos sacar del medio al otro, imponernos ante el otro? Y cuando no compartimos una idea, vea en este momento nada más, hablamos de un país democrático, hablamos de democracia. Pero usted cree que hay intolerancia frente a este tema particular de las FARC, es decir, hay un sector reticente, digamos, nos estamos entrando un poco pues en el proceso de paz, hay un poco un sector que no quiere que llegue una firma al conflicto con las FARC. Y no solo con las FARC, inclusive algo que me anima a mí es que hay varias universidades, incluso yo participé en una escuela de derechos humanos hace poco que nos graduamos en Liborina, ahí con un profesor que entre otras yo pensaba que él pensaba diferente y lo veo ahora muy filado con los derechos humanos. Hoy podemos hablar de derechos humanos en Colombia. Redunipaz, estuvimos reunidos en Ibagué la semana antepasada, varias universidades, y yo creo que debemos darle la oportunidad a Colombia. Nosotros, y hay que ser tolerantes, y hay que trabajar mucho. Yo, por ejemplo, a la alcaldesa de Liborina le decía, alcaldesa, que hay que trabajar mucho los valores sociales y el respeto, porque es que aquí nosotros no respetamos a la persona humana, no respetamos al niño, no respetamos a la niña. Somos muy intolerantes y eso es lo que más daño le está haciendo a Colombia. Y estamos enfermos, somos enfermos mentales. Por cualquier insignificancia ya queremos eliminar al otro. Pero hay intolerancia le repito la pregunta, ¿hay intolerancia frente a este proceso? No, hay mucho, pero yo sé que en Colombia hay mucha más gente en favor de la paz que en contra de la paz. De eso estoy seguro y lo podemos ver. Desafortunadamente, hay líderes grandes que tienen peso y en vez de motivar para el amor, para la reconciliación, para la armonía, se expresan de determinada forma que le hacen mucho daño a Colombia y descomponen mucho el tejido social. ¿Y a quiénes se refiere? Pues es que yo no necesito decírselo porque usted lo sabe y el pueblo lo sabe.
No solo Antioquia, todos los sitios, en Colombia sabemos que hay intolerancia y qué bueno que estos líderes que tienen capacidades, incluso no solo en el nivel nacional, sino internacional, tuvieran un poco de tolerancia y dieran la vuelta, porque yo los veo un poco enfermos. Además, pueden contribuir mucho a construir a Colombia. No dar el paso a Jaime con eso. ¿Ahí puede haber intolerancia frente al proceso o hay razones o qué es lo que hay definitivamente frente a personas que se oponen, digamos, a esta situación que se está presentando en materia de justicia transicional? Simplemente son posiciones. Claro. Es que todos estamos de acuerdo con la paz. Lo que diferimos es en el cómo. Pero ese asunto de la paz de Santos es un cuento romántico talegón. Porque yo le pregunto al ciudadano de a pie, ¿quiénes se han tomado el trabajo de leer y de estudiar los 3 borradores de acuerdos que ya fueron publicados por el gobierno de Juan Manuel Santos y por las FARC? Les estoy hablando de reforma agraria integral, les estoy hablando de participación política y solución al problema de narcotráfico y de cultivos ilícitos. Le aseguro que ninguno. Pero cuando usted lee los acuerdos y usted advierte que allí, en las 100 propuestas mínimas en el trabajo de reforma agraria integral, allí se habla de expropiación, se habla de extinción administrativa de dominio de predios para formar un fondo de tierras. Usted lo que ve allí, cuando usted ha estudiado como lo he hecho yo, que es toda la propuesta y el proyecto agrario de las FARC, usted lo que evidencia es que en los acuerdos de La Habana lo único que hicieron fue copiar y pegar y traducir allí, en ese texto, todo lo que las FARC ha querido en materia de cooptación de tierras en Colombia, para montar republiquetas, zonas de impunidad, como las más llamadas zonas de paz de San José de Apartadó, que es una zona de repliegue estratégico y de aprovisionamiento logístico del 5º Frente de las FARC, donde no puede entrar la fiscalía, ni las personerías, ni los alcaldes. Y eso es lo que quieren hacer las FARC en Colombia, llenar al país de zonas de reserva campesina, que son nichos de impunidad, que van a tener autonomía administrativa, política, financiera, en materia de administración de justicia, para desde ahí dominar el país. Eso es muy grave. Yo quiero la paz de Colombia, yo tengo hijos y quiero la paz para mis hijos y las generaciones venideras, pero no una paz donde se esté entregando la soberanía interna, la soberanía, y obviamente se está entregando nuestra democracia. Quisiera preguntarle a Luis Carlos, básicamente, ¿usted cómo ve la posibilidad de que estos guerrilleros desmovilizados después estén entre nosotros, puedan hacer política, puedan participar en campañas políticas y puedan llegar a escaños en el Congreso o puedan participar en elecciones a alcaldías, a gobernaciones? ¿Cómo ve usted esa posibilidad, Luis Carlos? Yo considero que en Colombia necesitamos formar mucho en la democracia, porque hay una cantidad de acciones que en este momento, vean, en esta campaña, hay cosas tan débiles que nos muestran que no tenemos democracia y que no se han cumplido los parámetros que se fijaron, porque cuando la Constitución del 91 todo el mundo hablaba de que se iba a acabar la corrupción y que iba a ser el país de las 1000 maravillas, y vemos que no es así. Considero que tanto las FARC como muchas personas que están en la delincuencia, que se filen en este proceso de paz, van a tener una oportunidad en una nueva democracia, donde hayan unas verdaderas transformaciones sociales que contribuyan, incluso que sea en la misma plaza pública, que sea en los mismos escenarios del Congreso, de las asambleas, de los consejos municipales, para que haya una nueva Colombia, y es Colombia el que les entrega en las urnas el poder a ellos. Y si nosotros formamos para el bien, yo no creo que vayan a haber cosas malas. Hay que tener fe en Colombia y hay que tener fe en la nueva democracia. Incluso la gente que haya cometido ciertos errores, es la oportunidad para que vivamos en paz. Como es de bueno salir a pasear a cualquier sitio de Colombia, tan bonitos los sitios que hay en Colombia. Ojalá conocieran muchos sitios por donde yo estuve secuestrado, muy hermosos. Desafortunadamente no los disfruté porque iba privado de la libertad. Y hay mucho por recorrer en Colombia. Por supuesto. Y esto solo lo logramos si todos contribuimos a que haya paz. Pero hay que empezar por la reconstrucción del tejido social desde la familia y con el verdadero amor. Incluso Francisco de Asís, San Francisco de Asís, vea, mire lo del Papa. Hay
personajes en el nivel internacional que están comprometidos con la paz de Colombia. ¿Cómo nosotros no vamos a estar comprometidos con la paz? Por supuesto. Frente a esa misma inquietud, la posibilidad inclusive de que algunos guerrilleros puedan hacer política, ¿será posible llegar a pensar en una Colombia, digamos, reconciliada alrededor de estos temas? En calidad de víctimas de la guerrilla de las FARC, en calidad de representante legal de esa asociación, después de ver tantas atrocidades, la verdad a mí me gustaría verlo en un paredón de fusilamiento, pero verlo en el Congreso, verlos en los consejos, en las asambleas, en las alcaldías o en la presidencia, personajes que sembraron de sangre, dolor, lágrimas nuestra geografía nacional por más de 50 años. ¿Por qué no premiamos en Colombia a las personas de bien? Personas como el señor Luis Carlos, víctima, que ha luchado, que nunca le ha hecho mal a nadie. Bienvenido tenerlo en un cargo de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Pero ¿por qué en Colombia tenemos la costumbre de premiar al sinvergüenza, al bandido, al delincuente, al criminal? Eso no tiene razón de ser. Y permítame hago una crítica, inclusive al Centro Democrático. Yo no estoy de acuerdo que tengan un bandido indultado como Ever Bustamante en el Congreso de la República. Es que vaca ladrona no olvida el portillo. Yo siempre he pensado que estas personas, hombre, que tienen derecho al cambio y a la reivindicación, listo, que se vayan para la casa, pero, que monten un proyecto productivo, claro. Pero ¿por qué van a venir a gobernarnos? Eso no tiene lógica ni sentido común. Jaime, entonces no hay ninguna posibilidad en tu campo de acción, en tu creencia, en lo que sabes, en tu experticia, no hay ninguna posibilidad de lograr esa reconciliación con un grupo armado como las FARC. Reconciliación sí, pero es que reconciliación no es entregándole la mitad del país a los delincuentes y a los bandidos. Hablemos de reconciliación cuando primero ellos piden un verdadero perdón y advierten un verdadero arrepentimiento frente al país y las víctimas. Eso no ha sucedido. Segundo, cuando pagan una pena efectiva de prisión, una pena alternativa. Es que uno hablar de 5 o 8 años para delitos que tienen a su haber sentencias mayores a los 20 años. Lo digo porque plantear un paredón de fusilamiento ya no es una cosa, digamos, extrema en un caso en un país democrático como Colombia. Bueno, digamos lo que a veces uno habla desde el corazón. Yo siempre he respetado el imperio de la ley. Y claro, que les apliquen la ley. Que les apliquen la ley. Y si no se someten a ella, pues que los órganos coercitivos del Estado, la policía y el ejército, a sangre y fuego, los abatan en combate. Esa es la autoridad de la que yo hablo. Pero si usted me pregunta que si quiero verlos en el Congreso, yo no quiero verlos en el Congreso, ni en la Presidencia de la República, ni en los consejos, ni en la Asamblea, ni en la alcaldía. Su opinión cuando los paramilitares, digamos Mancuso y otros, Ernesto Báez, estuvieron en el Congreso. Una defecio. Es que cámbiales de brazalete, pero el modus operandi es el mismo. Es que la teoría es la siguiente, llámese Bacrín, Odín, Urabeños, Rastrojos, FARC, ELN, Comandos Armados del Pueblo, M19, PL, Quintín Lame, RG, póngale el nombre que usted quiera, póngale el brazalete que usted quiera. Para mí todos son bandidos y delincuentes que transgreden el Código Penal y que violentan los derechos de miles de colombianos honestos y honorables. Bueno, pero entonces ahí estamos hablando, y vuelvo ahora al tema, es decir, de una falla estructural en el Estado colombiano, una falla que permite, digamos, que se fomente la impunidad y que haya impunidad en estos territorios, y a veces inclusive repetición. Pero si, digamos, se le quita todo este manto de beligerancia a las FARC, firman un acuerdo, ya no hay beligerancia, digamos, podrían ser tratados como delincuentes comunes. Los que repitan, los que entren en repetición. Mire, vamos a resumir qué es el proceso de La Habana. Por ejemplo, porque es que, digamos, sí, en otros países, digamos, las FARC pueden conservar un estatus de beligerancia, y en otros países así son observados, en algunos países, en Europa inclusive. Pero si eso pasa, si firman un acuerdo, ya, digamos, ya hacen parte de la vida civil colombiana. Los que repitan son delincuentes. Mire. ¿No es mejor? Sí, pero el proceso de La Habana se reduce en lo siguiente. Se van a jubilar los terroristas viejos, que ya están cansados de la guerra. Va a haber un lavado de activos de los dineros adquiridos ilícitamente en materia de narcotráfico. Los mandos medios van a entrar a engrosar las filas de las BACRIN, así como lo hicieron los mandos medios y las bajas estructuras de la autodefensa.
Entonces, ¿cuál paz? Ahora, ¿van a salir a ver política? No creo, porque no es permitida la elegibilidad cuando se ostentan crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y aquellos que vuelvan a delinquir, pues obviamente perderán los beneficios, igual que ocurre en Justicia y Paz. Bueno, pero, el que vuelva a delinquir pierde los beneficios de la pena alternativa. ¿Qué tal que la Corte Penal Internacional acepte, digamos, este tratado? Diga que las penas, digamos, contempladas dentro de este sistema de justicia transicional son suficientes para decir, ya pagaron el pueblo colombiano, sanó unas heridas, hubo verdad, hubo justicia, y bueno, olvidemos de este asunto. Que eso puede pasar. Bueno, pues ya ahí podríamos decir que frente a la connivencia, la complicidad y la coautoría de la comunidad internacional, frente a la impunidad en Colombia, nos tocaría asumir un recurso que es el recurso de resignación. Claro. Y le cuento algo, aquí las víctimas, muchas víctimas dolidas con las FARC, dolidas con los crímenes del ELN, yo no creo que se vayan a chupar ese varillazo y se vayan a tragar esa. Vamos precisamente con ese tema. En Colombia es factible que exista repetición, es muy factible, digamos, por una debilidad estructural del sistema colombiano, y algunos, como pasó con la autodefensa, algunos se volvieron BACRIM, puede ser que algunas de estas estructuras permanezcan después de firmado un proceso de paz. ¿Qué opina usted al respecto? No, eso es lógico, porque hay personas que les gusta vivir en la delincuencia, pero yo quiero decir algo con respecto a lo de que una persona, por mala que sea, no puede llegar a ser buena. Conozco en historias, en algunos países del mundo que fueron construidos en la delincuencia y en todo, y unas transformaciones sociales que han contribuido. Y el agua, por sucia que sea, por muy de alcantarilla que sea, se puede volver potable. Eso tiene lógica si nosotros partimos de la persona humana. Es que nosotros tenemos que analizar una cantidad de causas, el por qué llegó X allá a la derecha, a la izquierda, y aunque muchos decimos, hay un dicho que dice, hacer actos injustos para lograr lo justo no es justo. Hay que partir de que son personas humanas que cometen errores y que todo el mundo tenemos derecho a corregir lo malo. Claro. A corregir lo malo y que se repitan, eso sí, pero yo creo que ya va a ser muy diferente el comportamiento y la forma de actuar de muchos cuando ya haya un proceso de paz firmado. Permítame, Jorge, para cerrar, cortico, sí, por favor, que ya vamos a terminar. Yo celebro el optimismo de Luis Carlos, que sería capaz de poner a Garavito a manejar una guardería, yo no. Yo creo que al delincuente y al criminal hay que tratarlos con autoridad y con justicia. Y no podemos, amén de que el Estado ha sido ineficiente, ineficaz y ausente, venir a premiar al delincuente, al criminal y al bandido. Muy bien, están las opiniones. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge, a vos, muy amable, y a Luis Carlos. Y también a Luis Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, vamos a seguir hablando de paz hoy, vamos a seguir tratando estos temas en un programa que viene a continuación, porque ya llega a mi canal el documental Entre Luces y Sombras, también historias que tienen que ver con todos estos procesos de reconciliación que en este momento se discuten en el país. Agradecemos a nuestros dos invitados y a ustedes también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche. Gracias.